Todo conquistador, todo libertador, todo llamado para lograr su éxito tiene que recibir un diseño, y sobre todo es la identidad de Dios en él. Acompáñeme la escritura, por favor. Vamos a tomar como referencia el llamado de uno, o puedo decir del principal libertador de la historia de la nación o del pueblo de Israel, que es la que representó a la familia que Dios escogió, a la simiente que Dios escogió en la tierra para representarlo, a la que le dio el pacto, pero también le dio la simiente. Éxodo 3, versículo 4, pasaje bien conocido, pero muy pocas veces bien interpretado, o muy poco profundizado. ¿Cuántos quieren recibir el llamado del Señor en su vida? A ver, levánteme la mano. Como dijo el apóstol Daniel, usted ya lo ha recibido por estar invitado, por recibir la insistencia de Dios con usted. Diga conmigo, ya el llamado lo tengo. Levante su mano. Ya estoy llamado, estoy invitado. Por eso me encuentro aquí. Por X, por B, por C, por D, hace 30, hace 5 años, no importa. Ahora, tenemos que entender que después de que llega la invitación, nosotros determinamos si nos quedamos o simplemente fue una invitación y una temporada. Si nos quedamos como escogidos o simplemente nos retrasamos como llamados. Sí, yo creí, yo iba a la iglesia, yo serví por un tiempo, pero ahora. Entonces, usted va a ver en esta parte que representa el llamado de un libertador que tenía muchas interrogantes con su misma vida. ¿Cuántos nos encontramos así, no? Antes que el Señor se nos revele, aún usted siendo un creyente, perteneciendo a una denominación, estando en una tradición familiar de creencia, pero usted no sabe ni quién es. Y es resultado de decisiones, de impulsos, de influencias familiares, sociales, hasta que el día que el Padre escoja revelarte a Jesucristo, termina todo eso y comienza un desafío de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Así lo dijo Pablo. Yo pensaba que servía a Dios, pero no lo hacía. Y estaba yendo en contra del mismo Dios que yo pensaba que servía. Pero en el día que el Padre escogió revelarme a su Hijo Jesucristo, todo lo entendí. No, como decía el apóstol, si a usted no se le revela. Y eso es la parte de Dios, pero también es la búsqueda de usted. Porque como también dijo el apóstol, Dios no hace acepción de personas. Pero dile que tienes a tu lado, pero sí hace acepción de actitudes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Capítulo 3, verso 4, sí, Éxodo 3, 4. ¿Lo tenemos? Dice la escritura, viendo el Señor que Moisés iba a ver, que se estaba acercando de curioso a ver lo que estaba pasando con esa zarza, que le llamó la atención el Señor a Moisés. Lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. En este momento que usted está viendo, fue la situación que Dios creó en la condición que Moisés se encontraba como persona. Recuerde que Moisés estaba en el desierto, aunque era por una voluntad de Dios, fue por causa de un homicidio que Moisés cometió en la tierra de Egipto, donde estaba en el palacio, pero los egipcios no lo reconocían como egipcio. Y
quiso que los hebreos lo reconozcan como hebreo, matando a uno de los egipcios que los estaba oprimiendo. Y aún así, Moisés, matando a este egipcio con la autoridad que él tenía y el conocimiento militar, los mismos hebreos le dijeron: ¿y quién te puso como juez sobre nosotros? Diga conmigo: cuando quiero recibir las cosas a mi manera, suceden ciertas cosas, y muchas veces consecuencias graves, como la pérdida de una vida. Moisés, matando a ese egipcio, pensaba que los hebreos lo iban a recibir, pero al contrario, lo rechazaron más. Dile que tienes a tu lado: ¿se parece a alguien que quiere lograr las cosas a su manera, aún lo que Dios le prometió? Tenemos ejemplos también como Jacob, que sabía de la profecía que estaba sobre él, que él iba, aún siendo menor, iba a gobernar sobre la vida de su hermano, el primogénito Esaú. Pero Jacob, queriendo recibir con astucia, a su manera, la promesa o la bendición de Dios sobre él, engañó a su padre en el lecho de su muerte y estafó a su hermano en su debilidad. Y lo que Jacob sembró, aunque recibió la promesa y la bendición tras un engaño, lo que él sembró en su casa, diga conmigo, un día lo cosechó 14 años en la casa de su tío Labán. Él fue estafado 14 años. Ay, alguno dijo: santo. Porque usted sea llamado y escogido, usted no va a estar libre de todo lo que siembra, usted cosecha. Pero si en cada tropiezo que usted da por ser ignorante, inconsciente de lo que Dios desea con usted, primeramente de quién Dios es, cómo Dios quiere hacerlo y con quién Dios va a hacerlo, usted cada tropiezo que cometa, le conviene renovar sus votos con el Señor, para que todo lo que aún va a venir amargo colabore para que vuelvas a la línea y el plan y el camino que Dios ya trazó contigo. Dile a que tienes a tu lado: Dios no tiene plan B, Dios no tiene plan C, Dios no tiene plan D, pero Él te deja tenerlos. Y cuando pierdes todo en esas opciones alternativas y supuestos atajos que te hacen más largo todavía el camino, a usted lo único que le va a quedar es volver al plano original. Porque el Señor, diga conmigo, tiene uno solo. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Es uno solo. El Señor tiene, diga conmigo, una puerta. No son muchas. Pero como hemos enseñado en este ministerio, para poder verla, usted tiene que dejar de renunciar a lo que Dios te pide y renunciar a lo que te está distrayendo de no concentrarte ni focalizarte en lo que Dios te está llamando. Porque al fin y al cabo, mi querido y mi querida, es tu razón de existencia. Usted no tiene opción. Porque si usted no responde la razón de existencia a la que el Señor encerró tu nacimiento y tu vivencia en esta tierra, no vas a lograr nada. Aún siendo exitoso con los talentos de Dios, no siendo para Dios en esta tierra, vas a llegar a un tope de infelicidad que nadie te va a poder quitar de ahí. Esto no es una opción. Dile a que tienes a tu lado: tú no tienes un gran propósito. Anímese, sí, dígaselo, confianza. Tú no tienes un gran propósito como la religión te dice y los coaches también hoy, los influencers te dicen. En realidad usted no tiene un gran propósito. Usted es el propósito. Voy a volver a repetir: usted es el propósito. Y cuando usted entiende que usted es el propósito, usted no puede ni desistir, ni tampoco dejar de lado o ver cuándo vas a responder. En realidad, lo que parecía una invitación es tu razón de existencia al final. Y la tiene el Señor, encerrada en su mano
pero también en tu espíritu. Entonces, para esta introducción, usted va a entender que en este momento de la zarza, Dios contestó interrogantes a Moisés. Y diga conmigo, Dios solamente va a poder llamarme y hacerme exitoso en el llamado, respondiendo 3 interrogantes que se van a volver 3 principios de libertad y conquista en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted quiere anotarlos, usted los puede anotar. Hay 3 principios que Dios trabajó con todos los libertadores que el Señor escogió en diferentes tiempos. Y que hoy Dios también va a trabajar de la misma manera con todos sus llamados. Diga conmigo, punto número 1. Principio número 1. Interrogante respondida a Moisés número 1. Diga conmigo, diseño. En este diseño se encierran muchas cosas, pero la mayor de todas es la identidad. El que no sabe quién es, según lo que Dios planeó, cualquier barco y bus le queda bien. Voy a volver a repetir eso. El que no sabe para qué vino a la tierra, cualquier situación lo desmorona y cualquier ofrecimiento se lo lleva. Se me fueron los amén. Cualquier condición adversa que hayas vivido, en vez de colaborar para tu levantamiento y superación, siempre te va a victimizar a quedarte en el piso llorando. Mientras la vida te pasa por arriba, todo lo que Dios quería hacer contigo, en ti y a través de ti con otros, no se va a poder cumplir. Y hasta eso mismo también te va a demandar. Vuelvo a repetir, el que no sabe quién es, cualquier situación lo condiciona a una perdición, a una retención, a vivir una vida fuera de lo que tendría que ser su vida por querer lograr las cosas a su manera. ¿Cuánta gente conozco así? Hombres de Dios que quieren hacer todo a su manera, hablando de un Dios que hay que obedecer y ellos ni preguntan qué tienen que hacer. Con dones, talentos, experiencia, gracia, unción, relaciones, contactos. Y quieren hacer todo a su manera. Por eso Dios deja de financiarlos. Recuerde que este Dios, también diga conmigo, es un arquitecto. No el de los masones, ese otro. Ese es el diablo mismo disfrazándose de Dios. Este Dios se presenta como un arquitecto en la Escritura. En los Salmos dice que lo que Él no construye, en los originales hebreos dice, en lo que el Señor no es el arquitecto, Él no va a ser el sponsor. Dile que tienes a tu lado, en lo que el Señor no sea el arquitecto, Él no va a ser el sponsor. Hace poco escuché también un pastor de una congregación grande que decía, si tú incluyes a Dios en tus sueños, ¿what? Dije yo, ¿qué evangelio es ese? Eso no es un evangelio de cruz. Ese no es un evangelio de conocer la voluntad del Padre. Es exigirle al Padre que Él responda y respalde las voluntades que yo tengo sin saber ni quién soy, teniendo una vista terrenal de lo que es celestial. Y los sueños de todo hombre fuera de la voluntad de Dios va a estar conforme a necesidades, complejos, inseguridades. ¿Estamos aquí o no? Emociones, influencias, impulsos y basadas en las costumbres que usted se acostumbró. Diga conmigo, es muy pequeño. No alcanza con los pensamientos de Dios, que están más altos así como los cielos de la tierra. ¿Alguien quiere esos pensamientos de Dios en su vida cumplidos?
¿Alguien quiere conocer los pensamientos de Dios con Él para que no sean pensamientos, sino sean realidades? Usted va a tener que dejar todo lo que usted pensaba. Se fueron los amén de nuevo. Este es el desafío. Ya conmigo, hay un precio y hay un costo. Si usted no lo quiere pagar, Dios te va a hacer que lo pierdas. Sonría, que el Señor le ama. Te va a dejar sin nada el Señor. Es más, Él no lo va a hacer. Va a permitir que tú mismo destruyas todo para que no te quede otra opción. Si no lo haces por convicción, es porque no te va a quedar otra opción. Y Dios va a tener que cambiar mucho tu corazón si escogiste la segunda. Entonces, Moisés se encontraba en esta condición. Prófugo de la nación que lo vio crecer en un palacio donde se lo crió con todas las aptitudes y características de un príncipe, conocimiento militar, conocimiento político, social, matemático, todos los conocimientos de los egipcios, pero con un poder de aceptación muy grande. Los egipcios no lo reconocían como egipcio. Se quedó en el palacio porque una de las mujeres de la familia del rey lo amó. Quizá Moisés, sin entender muchas cosas, se habrá enamorado de alguna egipcia ahí del palacio. Pero ahora se encontraba casada con la hija de un hombre que nunca había conocido, con una muchacha que nunca vio en su vida. Y por estar prófugo en una necesidad de querer lograr las cosas a su manera, aún en la promesa de Dios, se encontró en esa condición. Los hebreos no los reconocían porque se había creado como egipcio. Y le dolía porque hasta Moisés sabía que él era hebreo y quién era su familia. Tenía la sensación, diga conmigo, la sensación, pero no la revelación de su llamado. Y cuando usted anda en sensaciones y no en una revelación del Señor que va a venir con señales y fundamentos para usted pararse de ladrillo en ladrillo, usted va a vivir de tormenta en tormenta, de puerto inseguro a puerto inseguro, a la deriva, teniendo una sensación pero que nunca la puedes concretar. Así estaba Moisés. Quería ser el libertador de un pueblo que ni lo reconocía. Mató a un egipcio pensando que de esa manera se iba a poder volver el líder de su pueblo, pero primero quería ser aceptado por su nación. Y diga conmigo, la empeoró. Así pasa cuando queremos hacer hasta lo que Dios nos prometió según lo que a nosotros nos parece. Por eso diga conmigo, interrogante número 1, que se vuelve un principio para todo llamado y escogido a ser libertador de su vida, de su generación y de hasta su nación, empezando por su persona y por su casa. Era un hombre más que se volvió un príncipe por una situación de persecución que Dios permitió, y fue preparado como líder en el pueblo que esclavizaba a su nación. Mire la forma de trabajar de Dios. Por una persecución de bebés, terminó Moisés, el líder de Israel, siendo criado en el pueblo de los que esclavizaban a Israel y formado como líder en los egipcios. No es que yo no entiendo por qué me pasa esto, porque no conoces a Dios, mi hermano. No conoces cómo Él trabaja. Y no importa tanto cuánto tampoco lo conoces, sino por qué no lo entiendes. Escucho mucho de esto. Yo no entiendo a Dios porque te falta pasar tiempo con Él. Porque quieres hacer todo para Él, pero sin Él. Y no vas a tener las líneas de qué está pasando. ¿Por qué me agarró el paro cardíaco?
Y quizá en el hospital vas a escuchar más de cuando eras un terco y un sordo, cuando eras el rey de tu casa y tenías tu jubilación. Dios te va a hacer perder todo. Tú mismo te lo vas a destruir y Dios no va a hacer nada para evitarlo, para que te quedes, diga conmigo, sin ninguna opción. Y ahí vas a prestar atención. Algunos lo hacen por convicción y por sensibilidad y no quieren perder, quieren ganar. Pero otros van a tener que perder la vida para poder ganar la que el Señor tiene guardada. Y para ganarla primero tiene que conocer para después conquistarla. Entonces, en este primer principio, por interrogantes de Moisés, póngame de nuevo el versículo, por favor. De la misma manera llamó otro juez un día. Cuando el Señor nombraba con 2 veces el nombre de su llamado, era porque el Señor estaba presentando al primer nombre con el segundo nombre. Por eso cuando llamó a Samuel le decía, Samuel, Samuel. Aquí le dijo, Moisés, Moisés. ¿Sabe qué significa eso? En la tradición hebrea, que a uno se le esté presentando a otro. Le voy a aclarar un poquito mejor. El Señor iba a presentar Moisés a Moisés. No estaba llamando un mismo hombre, estaba nombrando un nombre del Moisés que venía prófugo al Moisés que el Señor iba a llamar. Dios necesita presentarte a ti mismo. Por eso cuando Jacob, dicen que lo echó con un varón que se le presentó a la noche. ¿Cuántos leyeron lo de Peniel? ¿Cuántos alguna vez recibieron esa palabra? ¿Cuántos la leyeron? Pero no dice que era un ángel. Dice, un varón se le presentó por la noche, ¿no? Dice eso. En otras traducciones le pusieron ángel, porque era un enviado, era un varón que se le presentó. Pero qué raro, tenía la misma fuerza que Jacob. ¿No sería que Jacob se puso a luchar con Jacob? Yo no he visto ninguna vez un hombre que pueda luchar con un ángel cuerpo a cuerpo, sino que era el viejo Jacob que quería el Señor cambiar con el nuevo Jacob que iba a engendrar en el Jacob que ya no quería vivir de la misma manera. Hasta que no entiendas que tu peor enemigo eres tú y la identidad vieja que traes, vas a decirle al diablo lo que en realidad es contigo. Vas a echarle la culpa a la gente de lo que verdaderamente tendrías que confrontarte a ti mismo. Por eso dice, si tu corazón no te logra reprender, mayor que tu corazón será Dios. Diga conmigo, necesito crecer hasta que mi corazón me pueda reprender. Entonces Moisés, llamado como llamó el Señor a otros jueces, libertadores, principales, profetas, y le dijo, Moisés, Moisés, diga conmigo, Dios estaba presentando al número 1 con el que iba a engendrar al número 2. En esa zarza, Moisés fue presentado a Moisés. Hasta que usted no busque ese encuentro de identidad o Dios tenga que permitir que pierdas todo, no vas a lograr ni saber para qué estás respirando en esta tierra. Vas a andar ocupada con tu alma, con proyectos y enamoramientos y pretendientes y cosas de influencer y Instagram, pero tu espíritu golpeándote todos los días. Y cuando se termina la rutina del día y llega la noche, no puedes dormir. Algo te atormenta. No son los espíritus, más es
tu espíritu que tiene los registros de Dios contigo y no se están cumpliendo. Yo no veo al diablo por estas historias, porque no entra en una relación de convicción entre Dios y un llamado. El diablo está por afuera, intenta y a veces ya se cansa, porque hay una tan fuerte comunión que solamente lo que el diablo va a hacer es querer voltear a las personas que están a tu alrededor, a los débiles que no han conocido lo que tú ya has experimentado. Y ese es tu papel, que ellos también conozcan lo que tú estás fructificando. Entonces, primer interrogante, diga conmigo, diseño. El principio de todo diseño se trata de una identidad. Moisés iba a ser presentado a Moisés. Entonces empieza el diálogo entre Dios y Moisés. Primeramente el Señor le dice: tienes que descalzarte, vas a ser ministrado con lo que está en esta porción de tierra que yo pisé. Tu forma de querer lograr las cosas tiene que cambiar. Tu forma de caminar en esta vida, eso significa las formas que quieres lograr las cosas. A partir de este momento, no solamente tiene que cambiar tu mente, sino también tu caminada. Descálzate, porque aquí vas a ser reseteado. Y todo de lo que vienes alterado, vas a ser reconstruido. Entonces Moisés se descalza. ¿Y qué le dice el Señor? Te he llamado como libertador de mi pueblo. He visto el sufrimiento, pero ellos no me reconocen. Es que no irás con tu forma, sino irás con mi respaldo, porque ahora se despierta el Moisés que yo había guardado. Diga conmigo, diseño. Hasta que usted no busque un encuentro con Dios para saber quién es usted, usted no va a poder lograr que otros sepan quién es Dios. Quiero que mi esposo cambie. ¿Y usted ha cambiado? Para que tu esposo diga: esta no es la mujer que yo conozco hace 30 años. Algo le pasó y la veo muy segura. No la veo muy religiosa, la veo que ya sus inseguridades no tiene. Y cuando pasa algo ya no reacciona de la misma manera. ¿Cómo podrá lograr eso un hombre? ¿Practicando o entrando en convicciones que antes no tenía? Recuerde que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de un Dios que es espíritu. No solamente para que nosotros seamos un espíritu, que tengamos una forma corpórea, física, natural, sino que también entendamos que este Dios trabaja en el razonamiento, porque eso se trata de lo que es espíritu. Entonces Dios quiere trabajar en tu entendimiento. Y lo que logres en tu entendimiento definirá tus creencias. Hay gente que cree en Dios, pero sus creencias no han cambiado. Esto no es creer en el Hijo de Dios, sino creer por el Hijo de Dios. No es creer en un hombre, sino en la palabra que ese hombre, siendo Dios mismo, trajo. ¿Se me fueron los amén de nuevo? El que se esté quedando dormido le puede pellizcar, porque hay un espíritu que lo tiene que soltar. Es que yo tengo inseguridades. Ahí se te va a montar un espíritu. Hasta que no te conectes en el cable que te falta con Dios, los demonios van a hacer lo que quieran contigo, porque tú no das el paso. Esta palabra son las que los preocupa a Satanás y los demonios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se conecta con el cable que le faltaba con Dios, ellos ya pierden conexión. No es que le cierra la puerta, usted se la desaparece. Ya no tienen puerta, tienen una pared. Que cerrando puertas, no, desaparezca. Voltéela y póngale una pared.
Entonces, diga conmigo, punto número 1. Todo conquistador, todo libertador, todo llamado para lograr su éxito tiene que recibir un diseño. Y sobre todo es la identidad de Dios en él. Los diseños que Dios ha diseñado. Diga conmigo, ¿qué? Es lo que Dios desea hacer. Gente que está metiéndose en cosas que Dios no lo llamó. No, que siento que yo tengo que ser pastor. ¿Cuántas veces a mí me dijeron? Yo veo que usted va a ser pastor cuando comenzaba. Y el Señor me decía, esos están viendo una visión mía, pero con una interpretación de ellos, de lo que ellos conocen. Tú vas a estar enfrente de gente que tiene que ser capacitada en la palabra. Pero tu llamado no va a ser pastorear. Pero sí vas a perfeccionar a los que pastorees. ¿Vio cómo son los diseños diferentes? Sin desmerecer a los que los hacen. Cada uno tiene que cumplir un rol. Porque si todos fuéramos la mano derecha, ¿quién sería la mano izquierda? Si todos seríamos la pierna derecha, ¿quién va a ser la pierna izquierda? Pero mejor ser uno más del montón, ¿no? Si usted se conforma a eso, le aviso que usted va a tener un grave problema con este Dios, que es el único Dios vivo, y también con la vida, pero con el diablo no. No se preocupe, con él no va a tener problema. Porque al que el diablo no se lo choca de frente es porque está caminando al lado de él. Y el que camina al lado del diablo es un desertor de los diseños de Dios con él. Él mismo hizo eso. Se entrelaza en una amistad automática. Entonces, recuerde que Dios dijo en su palabra, en vano se cansan los albañiles construyendo algo, levantándose temprano y acostándose tarde. Si el Señor, dice en el original hebreo, no es el arquitecto de eso. Pero yo me cansé. ¿Cuántas veces he escuchado esos reclamos? Pero yo he hecho muchas cosas. Y eran las que Dios te dijo. Y era de la forma que Dios te dijo. Y era con la gente que Dios te dijo. O según cómo te quedó bien el puerto, la ecuación y dónde te dejó el bus más cerca, lo hiciste. Porque ahí no está Dios, ¿eh? Este Dios trabaja con diseños, mi hermano. Y empieza con tu identidad. ¿Quién eres? ¿Y qué tienes que cumplir? Si usted no empieza por ahí, todo lo que te diga Dios después no te va a cuadrar. Yo soy la mujer que lo dejó el marido y tiene 3, 4 hijos y no soy nadie. Ahí vas a vivir toda tu vida. Hasta que digas, Señor, revélame quién soy. ¿Quiénes son estos 4 chicos que me diste? ¿Para qué tú los trajiste aquí? ¿Por qué tú me hiciste pasar esas cosas o permitiste o por qué las pasé? Algunas te va a decir, era necesario que lo vivas. Otras, tú decidiste vivirlo. ¿Usted para qué utiliza la oración? ¿Para pedir bendición para su nación y no sabe ni quién es usted todavía? Eso es un rezo. O quizá una intercesión para que Dios haga algo con otro. Porque si usted va a estar orando por su nación, más le vale que usted sea el llamado de Dios, cumpliendo su voluntad para que tu nación sea impactada por la convicción y el cumplimiento que Dios te dio. Porque es fácil pedir y orar por naciones para que Dios lo haga con otro. ¿No? Pero Dios está llamando a gente responsable. Diga conmigo, este reino se mueve con los violentos, no con los oradores, ni los que piden oraciones lindas, sino para la gente responsable. Si mi nación sufre en la posición o función que Dios me dio, al yo cumplirla, algo va a pasar con esa nación conmigo. Aunque yo no sea ni llamado a ser ni barrendero de la casa de gobierno, no importa.
Dios sabe cómo impactar de diferentes formas los que quieren cumplir lo que el Señor quiere con ellos. Y empieza todo desde tu identidad, de la huella que tienes en tu mano, de las huellas que tienes en tu piel. El libro que utiliza esas huellas como referencia o índice de la página que tienes en el libro de los pensamientos de Dios, que lo hemos visto muchas veces. Y usted ni sabe que está eso y sigue pidiendo oración. Pedimos oración para que el Señor nos provea para el pasaje de $200. ¿Usted cree que ese Dios trabaja así, mi hermano? El Dios que creó el oro, la plata, las piedras preciosas, que multiplicaba peces, que ponía una moneda de oro en un pez para pagar los impuestos. ¿Usted cree que usted tiene que pedir oración para que Dios te deje comprar la alacena? Eso es una falta de identidad por una falta de intimidad. Te van a enseñar a pedir eso. La religión es el arma letal de Satanás. Porque te va a enseñar en lugares donde Dios te salva, pero Dios te está diciendo, aquí no está la palabra completa. Pero usted va a decir, no, pero donde Dios me salvó, el pastor lo que enseña tiene que ser de Dios. Hay veces que no es así. Y hay veces que, gracias a Dios, sí es así. Moisés fue salvado en el desierto, pero no moró en el desierto. ¿Será que usted tiene que pedir a un Dios que hace las cosas, las maravillas de esta tierra, pedir oración para pagar la renta? ¿O usted está viviendo algo que Dios no quiere? Por eso Dios no te respalda. ¿O estás queriendo hacer las cosas que sabes que Dios quiere contigo a tu manera? O de la misma forma que hacías las cosas cuando ni conocías a Dios. Diga conmigo, tiene que haber un reseteo en mi vida. Y tengo que permitirle que Dios me presente a mí mismo, a mí misma en la identidad en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Se me fueron todos, ¿qué pasó? Entonces, punto número 1 de la interrogante de Moisés, Dios le reveló un diseño de quién era él, a qué había sido llamado, por qué había sido formado en la casa de Faraón, porque iba a ser la nación que iba a libertar a su pueblo de esa nación, iba a conocer todas sus formas, iba a poder entrar a la casa de Faraón sin tener que pedir permiso ni luchar con soldados, porque este Moisés no mató a ninguno más. Este fue un libertador verdaderamente de Dios que no tuvo que matar. Ya no más. Pero hay gente que, como me enseña la cultura hebrea desde la boca de mi madre, y es un refrán hebreo, judío, el fin no justifica los medios. Toda mi vida Dios me repitió eso a través de mi madre. Hoy verdaderamente lo entiendo. Aunque hayas hecho algo bueno, los medios por cual decidiste hacerlo no justifican ese fin. Y con Dios no va a estar aprobado. Diga conmigo, por eso, Dios primero, en el diseño, me va a revelar mi comienzo, mi identidad y el fin, o el objetivo, o el fruto de todo eso. Pero faltan los medios ahora. La gente se queda con el primero a veces, si es que lo conoce, si es que se anima a querer saber qué es lo que Dios quiere con ellos. Porque mejor no saber, ¿no? Para no comprometerte. Pero así vas a vivir una vida mediocre y Dios nunca va a preguntar por ti. Porque entre tantas uvas, dice que el reino de los cielos pregunta solamente por el único árbol de higos que fue plantado. El mayordomo decía, hay un montón de uvas, las 100,000 uvas blancas dieron tanto, Señor, las otras uvas dieron. Pero el Señor, ¿qué preguntaba? ¿Y el árbol de higos que planté en el viñedo? O sea, dio higos. Aquel que me dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo quiero hacer tu voluntad, ¿ya lo hizo? No, Señor, arráncalo, me está estorbando la tierra. No, Padre,
déjame abonarlo una vez más. Déjame llamarla una vez más. Déjame visitarla una vez más. Déjame hacer un milagro una vez más de todo lo que hice para ver si reacciona a lo que un día dijo que todavía no cumplió. Porque ahora le cuesta no dejar las drogas o el alcohol, quizá su forma de ver las cosas, sus opiniones personales. Déjame un año más, Padre. Y si en el año, con todo lo que voy a hacer en este año con ella, con él, no da fruto, yo mismo lo corto. ¿Y usted cree que el diablo se lleva a la gente? El mismo que los trae, los puede regresar para que experimenten un poco de lo que es vivir fuera de la razón de existencia en Cristo Jesús. Se fueron los amén de nuevo. Ay. Entonces el problema no es con el otro, no es contigo. Y entonces todo lo que me hicieron, yo no soy la víctima, no. Eres responsable de no poder reaccionar a lo que Dios te está diciendo, pero sí a lo que la gente te hace. Se me fueron los amén de nuevo. Espero que en las redes estén poniendo amén por lo menos. Diga conmigo, interrogante número 1. ¿Quién era y para qué era? ¿Qué estaba ahí Moisés? Porque había pasado todo lo que había pasado. David dice, en tu libro de los pensamientos estaban todas las cosas que iban luego ser formadas o acontecidas en el libro de tus diseños, dice el original hebreo. Si usted no conoce el diseño de Dios con usted, no tiene por dónde empezar. Va a estar siempre como Bartimeo, pudiendo ver pero no queriendo, y diciendo, Señor, hazme un milagro al costado del camino. Mientras hay gente que ni recibió una sanidad, pero ahí está caminando con el Señor, porque entendió que su razón de existencia está en el descubrimiento de quién es Dios. Y no es con tus experiencias personales. Todo comienza desde lo que Él habla hace 2000 años, para que también entiendas lo que hoy te va a hablar personalmente a ti. Se me fueron los amén de nuevo. Entonces, diga conmigo, punto número 1, donde todo comienza y donde todo va a terminar, el diseño de Dios contigo, que Él los escribió y te los puso en tus huellas digitales para que no te olvides. Por eso en Job 37:7 dice, y Él sella la parte de arriba de la mano de todo hombre nacido. Pon un sello para que el hombre conozca la obra de Dios en él. Usted quizá nunca se ha preguntado para qué el gobierno te pide tantas huellas y por qué en todos tus ID y pasaportes están tus huellas. Pero eso es de la misma forma que el Señor te está hablando, que hay una identidad que tú no conoces de ti. Y hasta que no te sientes como Débora debajo de la palmera, o andes perdido, perdida, sin identidad, sin rumbo, sin destino, sin familia, y con todo lo que planeabas hacer destruido como Moisés en el desierto, no vas a saber quién eres. Y vas a seguir pidiendo oración de lo que Dios solamente contesta por misericordia. Porque contigo todavía no pudo hacer nada. Salvarte, pero nunca reconstruirte, restaurarte, renovarte, ni prosperarte. Porque todavía no puede confrontarte, corregirte, formarte. Y sigues en la misma identidad de una persona que no sabía quién era, pero ahora crees en un nombre que es salvación para todos. Pero la fructificación está en lo que ese hombre, con ese nombre que era Dios mismo, habla. Y quizás se está olvidando usted. Esto para los jóvenes también, Recuerde y sepa que sus padres, que los ve tan amargados, sin sentido la vida, tropezando con cosas pequeñas, que usted como joven ya dice, pero ¿por qué anda así mi padre? Un día tuvo tu edad y decidió cosas que hasta hoy está padeciendo, o no tuvo posibilidad como la que usted tiene. Así que despiértese
y busque al Señor. Si tus padres no lo hacen, enséñale a tus padres a hacerlo, porque Dios se te va a revelar y vas a tener la seguridad de una identidad en el Señor que quizá tus padres de creyente con 30 años de creyente nunca tuvieron. Diga conmigo, punto número 2. Segunda interrogante de Moisés. ¿Cómo él va a poder cumplirlo? Diga conmigo, a cada libertador, a cada llamado, a cada escogido con un diseño y una razón de existencia extraordinaria de Dios en la tierra, aunque esa persona hasta ese momento era ordinaria, va a venir con una estrategia. Dios no te va a entregar cosas y te va a decir, anda y pedilo. No. ¿Y cómo voy a ir, Señor, si tu pueblo no me reconoce? Yo iré contigo. Y yo le daré convicción de quién tú eres. Te respaldaré. Y ahí Moisés usando la vara. Y visitarás a Faraón. Entrarás a su casa, a ese muchacho que creció toda la vida contigo. Por eso no tienes que pedir cita para entrar. Cómo Dios prepara las cosas. Y le vas a decir, suelta a mi pueblo. Gente que sabe para qué Dios lo llamó, quién Dios es en su vida, pero no tiene ninguna estrategia de Dios para lograrlo. Entonces si hubiera sido pensamiento, Moisés levantaba un ejército, porque él sabía de conocimiento militar. ¿Y cómo le iba a ver con esclavos que nunca habían agarrado un arma contra soldados profesionales de Egipto? ¿Cómo le iba a ir? Levantando una revolución militar. Mal. Por eso las revoluciones que el Señor hace es a través de revoluciones silenciosas, espirituales, mentales, en el pueblo que Dios quiere libertar. Retomando los principios de Dios primeramente en las casas. ¿Cuántos dicen amén por ahí? Queremos una revolución en Estados Unidos. Comienza por las casas. Queremos una revolución en Argentina. Comienza por las casas. Y quizá el gobierno no lo puede hacer, sino la iglesia, que es la que recibe las casas. Pero ni en la iglesia hay la libertad del Señor, imagínense. No saben ni para qué está, porque no tienen ni el diseño del Señor. Pero sí saben muy bien la necesidad de la gente. Esa necesidad no se va a ir nunca hasta que la iglesia no entienda cómo el Señor trabaja a través de su iglesia. Primeramente con su iglesia y después a través de su iglesia. Pero vamos de nuevo a tu persona. Después del Señor revelarte un diseño, tu identidad, lo que Él quiere contigo, ¿qué es lo que el Señor preparó contigo? El Señor también te va a revelar cómo Él lo va a hacer. Y eso va a tener que hacerte renunciar primero a todos tus planes. ¿Cuántos dicen amén? Santo, ¿cómo cuesta? Hay que tomar tu cruz, ¿eh? Hay una cruz con tu nombre y apellido, no es la del otro, no es la de tu esposo, no es la de tu esposo, no es la del pastor, es la tuya. Dile al que tienes a tu lado, es la tuya. Te está esperando, no sé dónde la dejaste, o quizá nunca la agarraste. Por eso este evangelio, cuando se te vuelve a hablar del original, como que no te cuadra, porque quedas aquí, ¿qué es eso? Ese es el problema de la mayoría. Quieren lograr con lo que Dios les habló, con sus propios planes y estrategias. Pregunta y se te va a contestar. ¿Qué es lo único que Dios dijo entre todas las cosas que Él te puede dar? Que si tú lo pides, Él te lo dará sin reproche alguno. En Santiago está eso. El que pida a Dios sabiduría, plan, estrategia, entendimiento, por qué está pasando, qué va a pasar, cómo va a pasar, cómo Dios lo va a hacer. Pregunte, utilice la oración para eso.
para que el Padre te revele los misterios que usted no conoce. Clama a mí y yo te mostraré. No es la vida de la gente privada. El evangélico le gusta clamar a Dios: Señor, revélame si esa hermana está en pecado o no está en pecado. Si el pastor mira a las mujeres o la pastora tiene cosas raras. Revélame si mi esposo me engaña. No es para eso. Clama a mí, Jeremías, y te voy a enseñar lo que tú no entiendes, por eso te cuesta hacerlo. Para eso es la oración. No, pero a mí me gusta usar la oración para que Dios haga cosas bonitas. Siga como usted quiera. Esa es tu estrategia. Hasta la oración la quieres usar a tu manera. Esa es tu estrategia. Diga conmigo: a todo libertador el Señor lo va a empoderar en un diseño que va a cambiar sus convicciones, va a quitar sus inseguridades, va a revelar sus razones y va a quitar la amargura. Porque lo que antes lo entristeció, hoy lo va a empoderar. Pero también el Señor va a tener que revelarte su plan. ¿Cómo lo va a hacer? No, que yo quiero salir a predicar a las calles que Cristo viene. No va a ser muy útil. Pero quizá el Señor te diga: vas a tomar esta vara, vas a estudiar esta carrera. Oh, mejor salir a la plaza, ¿no? Comprar un parlante que ande más o menos, o esperar que alguien te lo regale. No, Dios me dio un micrófono roto. Esa es la señal que tengo que ir a predicar a los rotos en la plaza. Así entiende la gente que no pregunta los planes de Dios, hermano. Una vez me dijo un pastor: profeta, Dios me está llamando a la radio. Pero si el Señor me había dado una palabra que lo iba a llevar a los canales de televisión y que iba a ser un canal de televisión online en las plataformas sociales. No, pero porque me están casi regalando una radio, me la están vendiendo barata. Claro, si nadie escucha radio ahora. ¿Tú crees que lo que viene de Dios te va a venir fácil? Gratis, cuidado. Porque todo lo que viene muchas veces de lo gratis fácil de esta tierra es alguien que las tiene todavía. Y no es el Señor. Es el que se la robó al hombre. Por eso usted tiene que, como dijo el hombre de Dios en la introducción, así como hacía Débora, sentarse abajo de la palmera. ¿Esto viene de ti, Señor? Tú me habías dicho otra cosa. Y el Señor te va a decir: no. Vas a tener que esperar y rechazar esa propuesta. Pero señores, es lo que... Por ahí no viene lo mío. Este evangelio representa la relación de un padre con un hijo. Esa fue la vida de Cristo. No fue alguien que andaba pidiendo milagros. Porque los milagros suceden todos los días en la vida de un hijo que vive en el camino de su padre. 3 amén nomás. ¿Y los demás? ¿No pasó? ¿No la agarró todavía? No. Vamos en las redes entonces. Sí, lo que pasa es que le estaba orando a Dios: Señor, dame una señal. El diablo también te está escuchando, cuidado. A no ser que tú aprendas a orar en tus pensamientos. Pero el diablo a veces no tiene que saber tus pensamientos. Huele tu necesidad. Y tus actitudes, tus dichos te exponen. Y te va a venir un amigo de un amigo de un amigo con un carro. Le estaba pidiendo una señal a Dios: pastor. ¿Cuántas veces te vinieron con eso? Y me vinieron con un carro, un Mercedes negro. Como que el símbolo era medio raro, pero el hombre me dijo que era Mercedes. Y eso es la respuesta de Dios. Porque ese Mercedes está a 15,000, 20,000, 30,000 dólares. Y este está a 1,000. Y el pastor le pregunta, como hombre de sabiduría en el Señor, para conducir a los que lo están llamados: ¿y le preguntaste por los papeles? No, eso viene de Dios, a caballo regalado, como se dice el dicho, no se le ven los dientes. He escuchado hombres de Dios decir eso.
Y después se meten en un problema. ¿Y por qué? Y porque Dios te está enseñando. Si no oras por tus elecciones y decisiones, vas a orar por tus consecuencias y problemas. Voy a volverte a repetir eso. Si no oras por tus decisiones y elecciones, aún mucho más estando en una necesidad que Dios te está permitiendo pasar para formarte en su dependencia, vas a tener que pedir oración y orar mucho por los problemas y complicaciones que te metiste. Las caras que me ponen algunos, Dios mío, Padre, ayuda. Sacamos, ¿podemos filmarlos, por favor? No, lo podemos pasar por la pantalla. Mire que antes lo hacíamos aquí. Ya algunos los curamos. Nos pone más mala cara. Les duele. ¿Cuántos glorifican al Señor? Porque Él te quiere librar de toda ruina y destrucción para llevarte a la vida extraordinaria que Él planeó y diseñó contigo para también a otros desde que eras un embrión. Conoce tu origen y vas a dejar de llorar por tu pasado. Ese pasado que te hacía llorar, conociéndote en el origen de Dios, lo vas a celebrar y te va a empoderar. Ya conmigo, segundo interrogante, que se volvió un principio. La estrategia. A todo libertador el Señor, después de revelarle los diseños, le reveló estrategias. Y diga conmigo, por último, ¿con quién? Muy bien. Hemos aprendido algo. Diga conmigo, a todo libertador, a toda persona de cambio, a toda persona diseñada y amada y escogida para un impacto en su vida, en su familia, en su generación, en su nación y en su tiempo, Dios le va a dar 3 principios determinantes de conquista y éxito. Ya conmigo, diseño, estrategia y alianza. ¿Con quién? Pero yo no sé hablar, Señor, soy medio torpe, me pongo nervioso. Está tu hermano ahí. Gente haciendo cosas con gente que no tiene nada que ver con lo que Dios le llamó. Y las alianzas representan no solamente amistades, un matrimonio también. Ay, ay, ay. Pero a mí me gusta ella, pero no es para ti. Entonces mala, no es para ti. Pero ese hombre me gusta, ese siervo que predica. Debe ser un pecador porque si no, Dios me lo hubiera dado. No es que es un pecador, un malo. Diga conmigo, no es para ti. Se me fueron los amén de nuevo. Por eso Dios me escogió esposa. No, tranquilo, que tampoco es así. Dios te la presenta. Dios te presenta a un hombre. Usted lo tiene que volver un esposo. Se me fueron los amén de nuevo. Dios te presenta a una mujer para tu complemento. En tu papel va a estar a ser la esposa. Creo que terminamos aquí. Recuerden esa revelación que enseñé hace unas cumbres pasadas. ¿Por qué Satanás no pudo tocar a la vida de la esposa de Job y a los amigos de Job, pero sí a los hijos, sí a sus ganados, sí a sus bienes y capitales? Porque Dios le dijo, puedes tocarle todo, mas no podrás tocar su vida. Porque entonces Satanás no pudo matar a su esposa y sus amigos. Porque la vida del hombre se basa en las alianzas en la que él se construye y se relaciona. ¿Vio? Quedaron algunos con los ojos así. Le voy a volver a repetir por tercera vez porque quizá no la agarró. ¿Quién presenta la conversación a Job? ¿Satanás o Dios? Dios. ¿No has visto a mi siervo Job?
¿No has visto el que es de carne y hueso y ha hecho todo lo que tú no quisiste hacer? Satanás. Aún tú, Satanás, mirándome cara a cara y este hombre ni sabiendo quién soy, pero así me adora. Y quiere obedecerme aún sin saber muchas cosas. Y tú que lo sabes todo, haces todo lo contrario. Preguntándole por Job, le dijo todo eso el Señor, sin decírselo. Ah, sí, eso porque lo tienes bien bendecido, prosperado y protegido. Quítale todo a ver si continúa. Vamos a ver entonces que va a ser igual de lo que tú nunca fuiste. Puedes tocarle todo, pero no puedes tocar su vida. ¿Por qué Satanás pudo matar a los hijos y no a los amigos? Porque los amigos eran alianza de Job. Los hijos no tenían alianza con su padre. Por eso Job tenía que sacrificar todos los primeros días de la semana cualquier ofrenda por cualquier pecado que sus hijos podían haber cometido. ¿Será que tus hijos están con una alianza contigo? ¿O están haciendo su propia vida en sus propios principios? Porque usted los cría, les da de comer, los viste, pero nunca los forma. Imagínese, y usted ni sabe para qué el Señor se les dio a esos hijos. ¿Qué Dios tiene con esa gente? ¿Qué le vas a poder decir a ellos? Seguí orando. Ora a Dios y ellos te van a decir, pero tú no lo haces. O quizás no te lo digan, pero te lo van a responder con rebeldía. Orá para que sepas qué Dios quiere contigo. Pero si tienen valentía te van a decir, pero tú no oras para preguntarle qué Dios quiere contigo y andas de chaspotazo en chaspotazo. Porque tus hijos te miran, te observan, te estudian, porque están desarrollando su personalidad y su conocimiento. Dile al que tienes a tu lado, los hijos no hacen lo que tú dices, hacen lo que tú haces. Oh, y todo lo que el hombre siembra. Pero yo no hice eso. Es una siembra, no hacer nada. Diga conmigo, alianzas. 3 principios de conquista que el Señor le va a dar a todo llamado para llegar al éxito. Dar el blanco, no pecar, no errar al blanco. Identidad, que es sinónimo de diseño. En realidad es qué es lo que eres y qué es lo que tienes que cumplir. Segundo, estrategia, ¿cómo? No es a tu manera o como que las cosas fáciles te presentan. Todas las cosas fáciles que vengan, mírala con 4 ojos. Las tuyas y las de Dios. Porque muchas veces, y la mayoría, no es de Dios. Sonríe que el Señor le ama. Pero me van a dar un trabajo. Cuidado. Quizás esa no sea la puerta de Dios. Y vas a pasar 14 años como Jacob, explotado por algo que el Señor nunca te dijo, pero sí la necesidad. Dígale al que tienes a tu lado, aguanta un poco más y sigue esperando la señal de Dios. Y ya conmigo, y tercero, alianzas. ¿Con quién? Porque hay cosas que el Señor no te ha dado a ti, pero se las ha dado a las personas que escogió para hacer una alianza contigo. Por eso vas a depender de lo que Dios te mandó a conectarte. Pero tenemos gente que tiene pastor, pero nunca se conectan a los hombres y mujeres que Dios las puso. Entonces vienen a ver qué les dicen para andar con amistades extrañas en el mundo. ¿Cuánta gente que vinieron con terribles problemas? No, que pasa esto y que pasa lo otro. Y estábamos con el apóstol Daniel, ni ha hablado. Un día antes lo recibe el apóstol, le dice esto y después, profeta, hermano, vamos a recibir a este hombre, a esta mujer. Y le digo exactamente las mismas palabras sin que ese hombre me diga nada. Porque la boca del Padre, diga conmigo, la boca del Padre, la boca del Señor es una sola.
Y el líquido en el vaso de Dios es el mismo. Y le decíamos la mayoría, el problema está en tu abogado. ¿Cómo? El problema está en esa mujer que escogiste. ¿Cómo? El problema está en los socios que te hiciste. Y ahí le enseñamos la palabra. La palabra te enseña desde la cultura judía que los únicos socios en las que usted puede hacerse son los de tu sangre, o el que se unió a tu carne. Con los amigos se hacen negocios, no se hacen sociedades. Aunque sean las personas más apreciables para ti, tienen sus propias búsquedas y tienen que construir con su familia. Esa es la parábola del hijo pródigo. Familias que no pueden construir juntas. Los hijos terminan trabajando para lo de otros que sí lo hicieron. ¿Cuántos dicen amén? En las alianzas que usted se base. Ay, no, pero ella es mi amiga. Ella te construye. No, pero mi amigo, él te construye si está en las alianzas de tu vida. Aunque diga, no, él tiene muchos problemas, pero es la que me escucha. En esa alianza te estás construyendo. Y si no es algo que Dios puso en tu vida o te escogió para colaborarte, te va a estorbar. Ah, pero entonces yo me tengo que hacer. No, ama a todos, pero no construyas con todos, sino con los que el Señor escogió conforme a su diseño. Se me fueron los amén de nuevo. Dile que tienes a tu lado, ama a todos, pero construye con la gente que Dios te escogió a construirte. La base de todo libertador, hombre, mujer, de cambio, importancia e impacto en la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay chamos aquí? ¿Hay venezolanos aquí? 1, 2, 3. ¿Trajeron la bandera? Ah. ¿Sabe qué? ¿Y por qué no trajiste la bandera? ¿Sabe que desde ayer, seguro que hay muchos conectados ahora, desde ayer hay cientos y cientos de venezolanos diciendo, oremos por la nación, oremos por la nación? Pregunta número 1, ¿estarán orando ellos? Segundo, ¿estarán siendo lo que Dios quiere ser para que, aunque estén en Miami o en España, lo que Dios está haciendo con ellos impacta a su nación? Dios necesita un solo hombre. No necesita una nación para convertir un gobierno. Ah, pero los votos, con un solo hombre que represente bien lo que Dios quiere, quizá Dios levante a la persona que precisa Venezuela. Este es el problema de Venezuela, y lo voy a decir públicamente, va a quedar grabado. Están buscando un nuevo Mesías. Así pasó con el pasado gobierno. Hay que recordar en lo que la nación se equivoca. Porque el gobierno anterior, que ahora desea al pueblo de Venezuela que salga, también representaba a un falso Mesías, que fue el primero que empezó todo esto. No voy a dar nombres y apellidos, no se necesita. Pero no estoy hablando de nombres de hombres, sino de sistemas que representan esos hombres. Ideales, estrategias, deseos, motivaciones y búsquedas. Y así pasa con todas las naciones. Buscan salvadores, pero le quiero decir que en la salvación está solamente en uno. Y estuve orando al Señor y el Señor me está diciendo, están por cometer el mismo error. Están buscando un salvador, una salvadora. Dios levanta libertadores. ¿Cuántos dicen amén? Pero la salvación está en el que los levanta. Si Venezuela
no entiende el mensaje que Dios quiso tratar en el corazón del pueblo, como lo ha tratado en otras naciones y en otras todavía lo sigue tratando, de querer buscar a un Mesías, a un Salvador o una Salvadora, va a volver a cometer el mismo error. Aunque las personas que quieran lograr buena a su pueblo se pongan en una posición que solamente Dios puede estar. Dios levanta libertadores. Dios levanta mujeres libertadoras que también, o mujeres de autoridad, mujeres profetizas como Débora, que era la que estaba en autoridad, pero Barak era el libertador. Mujeres de autoridad que levantan un movimiento y Dios a través de esa mujer levanta un hombre que va a representar ese movimiento. Pero no reemplacemos el lugar de Dios. Porque si el partido político que Venezuela está esperanzado ahora, con buenas intenciones, buenos diálogos, buena conexión con el pueblo, comete los mismos errores, primero de ponerse en una posición de salvador o salvadora, cuidado que va a caer en la idolatría de la gente. Y Dios eso no lo consiente. Y el país se hunde más. Va a parecer que va a reflotar y se va a hundir más. Segundo, así como no hay que hacer idolatrar a los hombres lo que estamos haciendo de parte de Dios, también los principales, esa persona que Dios está escogiendo como un libertador, con una unción, con una gracia, no se puede postrar a los mismos ídolos que todos los presidentes y líderes se postraron por consentir con el pueblo. Porque lamentablemente eso es lo que Dios me dijo. El deseo del corazón del pueblo venezolano se está postrando ante gente. Punto número 1, se tiene que volver a Dios. Aunque usted no sea pastor ni predicador, es su vida la que Dios quiere. Y con su vida y la de su familia traerá salvación de parte de Dios. Creer en el Señor Jesucristo, y tú y tu casa representa una generación. Y una casa en una nación, Dios la puede utilizar para convertir a todas. Pero si la nación se postra a los pies de hombres, va a pasar lo mismo. Porque así empezó el sistema corrupto que no salió del gobierno de Venezuela hace años, buscando un Salvador y a un Mesías. Así les fue también. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone su confianza, su brazo derecho, su diestra. ¿Eso qué significa? ¿Que yo no puedo confiar en lo que Dios levanta? Sí, pero siempre teniendo presente al Dios que lo está haciendo. Lamentablemente, este partido, que el pueblo venezolano está bien esperanzado por el deseo correcto que tiene de levantar a su nación, poder regresar a casa, poder conectarse, que son los mejores deseos. Si este nuevo partido, con ese corazón por su pueblo, se postra ante los mismos ídolos que todos los presidentes, no va a pasar mucho. Ese es el problema. Y así pasa con todas las naciones. Entonces el Señor me dijo, por demanda de mucha gente y sobre todo en las redes, todo el día estuvieron, ayer, hoy a la mañana, muchos venezolanos. Oremos por Venezuela, oremos por Venezuela. Vamos a orar por Venezuela. ¿Cuántos dicen amén? Así vamos a orar. Me dijo el Señor que vamos a orar por cada nación que se está por definir situaciones de generaciones. Porque no estamos hablando de un partido, no estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de gente, pueblos, que le pertenecen la mayoría al Señor. El problema es que si este partido, y está avisando el Señor, eso es lo que yo quiero recalcar, yo no profetizo sobre partidos políticos, sino del deseo de Dios. Pasó con Dominicana. El actual presidente Luis Abinader, el Señor me dio una palabra como unos 6 meses antes, la tengo registrada, antes de que ese hombre ascienda. Era el último de los candidatos presidentes
No se esperaba que él sea el presidente. Pero el Señor me dijo, un año antes, y lo dije en una transmisión en vivo desde Brasil, un año antes, aunque el pueblo dominicano no sabe, el gobierno de República Dominicana está gobernado por masones. Y Luis Abinader hizo un pacto con los masones. Y vi el año, la fecha, una agenda de Luis Abinader y un pacto que él hizo con los masones para poder ser presidente. Tengo el video registrado. Él era el último de los probables candidatos posibles de presidente. Se apostaba por otros dos. Y siendo el sexto de los candidatos, llegó a ser presidente. Se cumplió la palabra. Y Dominicana está como está, sufriendo. ¿Queremos que Dios nos hable o queremos que nuestro corazón nos hable? ¿Queremos la profecía de lo que viene de parte de Dios con demandas de cambio, demandas de entendimiento de lo que ha pasado no se puede volver a repetir? No lo que hacen los políticos, sino lo que hacemos nosotros como pueblo. Así es como Dios trata a sus pueblos, a los que le invocan su nombre o a las naciones. ¿O queremos que Dios nos diga lo que nosotros queremos escuchar, que es nuestro corazón? ¿Profetas del corazón de Dios o palabras de profecía del corazón del pueblo? Lo que viene del hombre es todo que consiente todo, que todo es lindo, que todo va a ser mejor. Es bueno, pero falta la parte de Dios. ¿Cómo puede llegar que pase eso?